Bienvenido a un ejemplo de un integral incorrecto. Queremos determinar si la convergencia integral o diverge. Si converge, queremos evaluar lo integral. Si difiere, queremos indicar si se aproxima cualquier infinito positivo o negativo. Así que tomamos un vistazo a nuestro aviso integral de cómo el límite inferior de integración es infinito negativo. Así que el intervalo de integración es un intervalo infinito. Esta es la razón por la que tenemos un integral incorrecto. Así que vamos a escribir esto como el límite como digamos a enfoques infinito negativo. Así que vamos a sustituir a la por el infinito negativo. Así que tendremos este límite de lo integral. Vamos adelante y factor este 3. Para que el integral será de a 2. Y el integrando ahora solo sería un dividido por la cantidad de x cuadrado más 1. Así que ahora integraremos y determinaremos el límite. Para integrar, aplicaremos esta fórmula de integración aquí. Aviso cómo podemos cambiar el pedido de esta suma, y por lo tanto a cuadrado es 1, lo que significa que a es 1 y cuadrado sería x cuadrado. Así que u es solo x, así que a es 1 y u es x. Nuestro antiderivativo sería solo arctangente x más c, pero porque tenemos un integral definido tendremos el límite. Como a se aproxima del infinito negativo de 3 arctangente x, y todavía tenemos nuestros límites de integración de a 2. Así que ahora tendremos el límite como a enfoques infinidad negativa de 3 arctangent 2, 3 arctangenta. Y ahora para evaluar este aviso de límite como este primer término no es afectado por a, así que el límite será igual a 3 arctangent 2. Y luego, 3 arctangentes a como a aproximan el infinito negativo. Para evaluar arctangentes a como a enfoques infinito negativo. Estamos tratando de encontrar un ángulo que tiene un valor de función tangente que se acerca al infinito negativo. Para hacer esto permite analizar el gráfico de la función tangente. Así que de nuevo aquí tenemos, y es igual a tangente por, y aviso como los valores de función tangente se aproximan el infinito negativo en esta dirección. Aviso como se acerca el ángulo π2 y por tanto tenemos, 3x π2. Así que este límite existe y el valor exacto sería 3 arctangente 2 más 3 π2. También obtengamos una aproximación decimal a través. Así que iremos a la calculadora gráfica. Asegúrese de que estamos en modo Radian, así que pulsaremos la tecla Mode. Aviso como Radian ya está destacado. Vuelva a la pantalla de inicio. Y escribiremos en 3 segundos tangente para arctangent 2 más 3 π2. Pi es la segunda y luego la clave de exponente o la clave de carat dividido por 2. Así que a 4 lugares decimales esto sería aproximadamente 8.0338. Así que podemos decir esta convergencia integral, y la integral igual 3 arctangent 2 más 3 π2 o esta aproximación. Si miramos el gráfico de la función 3 dividida por la cantidad x cuadrada más 1, no es negativo en este intervalo, y por lo tanto esta sería el área bajo la curva, atado por el eje x, así que aquí está el gráfico de nuestra función. En el intervalo del infinito negativo a 2, tenemos esta región sombrada limitada por la función en el eje x y por lo tanto esta área igual 3 arctangente 2. Más 3 π2 unidades cuadradas, aproximadamente 8.0338 unidades cuadradas. Espero que encontraron esta explicación útil.